noches. Supongo que hay estudiantes, colegas, profesores. No lo sé bien, ya la vista no alcanza. Estoy conmocionado, yo no sabía, yo pensé que esta era una reunión de amigos. Y bueno, de repente sigue siendo de amigos, pero de amigos multitudinarios. Gracias por venir, gracias por estar. Y voy a pasar directamente al tema, en la posibilidad que tuvo el apreciado profesor Castillo de tener preguntas que complementen lo que solemos hacer, porque nunca en una exposición, más allá de lo que uno aspire, suele ser completa. Entonces sí se completa con las preguntas inteligentes que harán ustedes. El tema es el que ustedes ven allí, el tema del precedente. Hace 15 años este tema no estaba en sede nacional, no estaba en la agenda de ningún jurista, no aparecía por ningún lugar. Un día se trabaja, se promulga el Código Procesal Constitucional, aparece en su título preliminar un desarrollo del precedente, y de ahí en adelante, por razones que voy a describir, creo que ha habido un exceso de entusiasmo, una apreciación indebida de lo que se tiene en mano, y lo que se ha producido es algo que, si no le ponemos orden pronto, puede generar problemas severos. A lo que me refiero es que cuando se habla de precedente, se viene asumiendo que ha aterrizado en el país una suerte de remedio que va a solucionar todos los problemas de la impartición de justicia. Esta va a ser más expeditiva, más justa, más certera, más rápida, más eficaz, en fin, va a resolverlo todo porque va a dar predecibilidad, porque va a dar seguridad jurídica y porque va a producir certeza. Lamento empezar diciendo que eso no es exacto, y tal vez un ejemplo de esa prevención sea decirles que, como más o menos todos sabemos, el precedente, el desarrollo del precedente, de la doctrina del precedente, para mejor decir, no es fuera del civil law, fuera del derecho que nosotros hemos heredado y que hemos gestado desde nuestro lado, y pertenece al common law. Y básicamente solo citaré un solo tema para marcar la diferencia sustancial que puede significar el intentar incorporar el precedente con el siguiente problema. La forma como se enseña derecho en el Perú es, en primer lugar, es una gran industria, porque yo estoy casi seguro que hay más facultades de las que deben haber. Y en segundo lugar, la enseñanza regularmente es exegética. El profesor no prepara las otras fuentes del derecho distintas a la legislación y solo comenta la ley vigente. Eso es exégesis, y en consecuencia intentar que los abogados en ejercicio con esa formación extraigan la ratio decidendi, que después vamos a ver qué cosa es realmente una cosa exagerada y fuera de contexto. Entonces, eso no está bien. Pero el presidente ya tiene 10 años, ya se ha abusado de él, y entonces de lo que se trata, en buena medida, es de saber cómo podemos ubicarlo, cómo podemos darle un contexto en sede nacional y hacer que aquello sobre lo cual se está abusando, darle un sentido. A este propósito, quisiera analizar esta temática en ese orden, a efectos de que ustedes aprecien por dónde va la ruta, cuál es el lugar que ocupa el precedente en el derecho en general y en el derecho, pero en el ordenamiento jurídico, para darle el concepto correcto de derecho, y en el derecho peruano en sede nacional. Una definición operativa y sencilla de fuente de derecho es aquella de Bobbio: cualquier hecho o acto, ¿no es verdad?, respecto de los cuales el ordenamiento jurídico hace depender, fíjense, la producción de normas. Es decir, la matriz de los enunciados normativos son la fuente de derecho. ¿Y por qué empiezo el tema del precedente con la fuente de derecho? Porque una fuente de derecho es la jurisprudencia.
y lo que signifique la jurisprudencia para un determinado sistema jurídico, para el nacional o para el argentino o para el norteamericano o el que fuese, lo que signifique la jurisprudencia va a ser lo que signifique el precedente. Entonces es absolutamente imposible concebir cuál es el tipo de precedente que nosotros debemos asumir como nuestro si es que no sabemos qué significa el precedente en sede nacional, qué está significando y qué nos aporta. Rápidamente, cuando uno dice civil law y common law, a lo que se está refiriendo es a las fuentes surgidas del llamado derecho común. El derecho común tiene como antecedente el derecho romano y sus fuentes es el derecho romano como tal, todas las formas de derecho germánico, el derecho canónico y los derechos de los pueblos en donde se asentó en toda la Europa occidental, por así decirlo. Ese es. De allí surgen dos líneas muy claras. La que tiene que ver con toda Europa continental, o sea, lo que hoy es Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, que asumen un tipo de derecho que con el tiempo va a significar creer que la razón va a expresarse de mejor manera en la ley, en un patrón general de conducta que va a expresar en conjunto el bienestar general de una sociedad. Eso es el civil law. La Europa insular, Inglaterra, con propiedad, no asumió esa tesis. No asumió la tesis del iluminismo de que la mejor expresión de la razón en el derecho es la ley. No lo hizo. Y creyó más bien, o siguió la tradición romana, de creer que el derecho se expresa en las costumbres, en la idiosincrasia, en la manera como actúa el pueblo y cómo los tribunales van asumiendo esas eventuales discusiones de costumbres, califica algunas como positivas y convierte esas decisiones que le otorgan calidad positiva a la costumbre en fuente de derecho. Es decir, reducen la importancia de la ley y aumentan la importancia de la decisión judicial. Eso es lo que ha ocurrido. Por esa razón, España, después el Perú, podría citar la Ley Orgánica del Poder Judicial, una norma del Código Español que dice cómo la jurisprudencia es fuente complementaria, o fuente complementaria a la ley, pero ya sería mucho pedir. Pero lo único que importa ahora es que para el civil law y para todos los países que han asumido el civil law, entre ellos nosotros, la jurisprudencia pasó a tener una función solo persuasiva, solo complementaria, como lo vamos a ver. A diferencia del common law, en donde como no hubo una ley, no hubo una codificación que la asumiera, no hubo unidad de la codificación que la absorbiera, fueron las decisiones judiciales las que fueron marcando el derecho, Por eso es tan importante que en las facultades de Derecho americanas se enseña a través del método de casos, porque precisamente son los casos los que van demarcando los temas sobre derecho de obligaciones, sobre derecho de contratos, sobre derecho procesal en considerable medida y todo aquello. Esa es la razón. Para sintetizar, en nuestro país, la jurisprudencia formalmente es fuente de derecho, pero si hay algo que no es, o que no tiene, es fuerza vinculante, a diferencia, obviamente, de lo que ocurre en el civil law. ¿Y en dónde importa más esta materia? Importa más esta materia en la manera como un juez resuelve, porque el precedente es un instrumento para resolver casos. Yo voy a seguir probablemente la teoría más reconocida, admitida, la menos discutida en todo caso, de cómo se produce una decisión judicial, cómo un juez resuelve. Eso se llama proceso de aplicación judicial del derecho, según la tesis de Wroblewski. Wroblewski dice, hay tres maneras como un juez resuelve. Una es la manera ortodoxa. ¿Y cuál es la manera ortodoxa? Usar el silogismo. Premisa mayor, una norma.
Premisa menor, los hechos. Conclusión, la sentencia. El silogismo aristotélico. Eso tiene 2 siglos de atraso, aun cuando para el Perú parece que es curso regular de los acontecimientos, inclusive así se enseña derecho, creyendo que el silogismo, que la sentencia es un silogismo jurídico. Esa es una forma, la llamada ortodoxa por Wroblewski. La segunda es la forma libre, y en la forma libre el juez usa la fuente que quiere, le otorga obligatoriedad a la fuente que quiere y resuelve como quiere. Esos son casos muy raros. Que yo recuerde, hubo un jurista nazi que se llamó Otto von Baumbach, que creó un procedimiento no contencioso para resolver todos los casos durante la Alemania nazi. Todos los casos del Tercer Reich se resolvían con un título preliminar de un solo artículo que decía que todas las decisiones, cualquiera que éstas sean, se someterán a los designios, a los destinos y a lo que el Tercer Reich considere que es importante. Y obviamente eso es pues libre entre comillas, porque no sirve para nada. Y la tercera posibilidad, ya les empiezo a mostrar para que sea más fácil, es la forma legal y racional. Y la forma legal y racional, ¿por qué pasa? Porque el juez fundamenta su decisión en el derecho vigente a partir de un análisis del enunciado normativo, de los hechos y de su experiencia. Esa es la tercera forma, que es la legal y racional. Como es evidente, esta tercera forma es la forma que debemos estandarizar en las decisiones judiciales. Es como un juez debe actuar. Un juez no debe ya más, ¿no?, en etapa que hoy día hasta se presume hablar de neoconstitucionalismo, ya no cabe más que un juez siga sintiéndose prisionero de la ley y simplemente responda a él. Hoy día hay valores, la Constitución está preñada de valores, la Constitución no es un enunciado político, es un enunciado jurídico, por lo tanto los enunciados normativos que contiene vinculan, y en ese contexto una decisión judicial no puede únicamente ser lo que dice un inciso de cualquier ley perdida, sino aquello que refleje los valores constantes de una sociedad. Eso es, en buena medida. Unamos el proceso de aplicación judicial del derecho con las fuentes que conversamos antes. ¿Qué vienen a ser las fuentes? El lugar a donde va el juez para conseguir argumentos para resolver un caso. Esas son las fuentes de derecho, nada más. En el civil law, ¿cuántas fuentes de derecho hay? En el Perú, ¿cuántas fuentes de derecho hay? Ley, costumbre, doctrina, jurisprudencia, principios generales del derecho, el precedente que está en el artículo 22 de la ley orgánica hace como 20 años, nadie sabe para qué, pero ahí está. Inclusive hay un sistema del civil law, el finlandés, donde los trabajos preparatorios son también fuente de derecho. Eso es excepcional, pero fíjense que el listado es enorme. En el common law, ¿cómo es? En el common law no hay tantas. Hay solamente 2, la ley o statute, como le dicen ellos, y el precedente. El precedente, que blindado con otra doctrina que se llama el stare decisis, le otorga vinculación, le otorga sostenimiento, le otorga contexto, le otorga vinculación hacia los jueces. Solamente 2. Pero esos 2 tienen la característica de ser fuerza vinculante. Antes de pasar al siguiente cuadro, si yo les dijera, o sea, en el common law hay ley y precedente. La ley se usa muy poco, el precedente es de uso común, pero ambas tienen fuerza vinculante. En el sistema del civil law, ¿cuál tendría fuerza vinculante? En el civil law, los instrumentos de justificación de una decisión pueden ser máximos y mínimos. Mínimos son los indispensables. En el civil law, mínimo son la ley y los hechos. Ningún juez puede resolver sin ley o hechos, excepcionalmente sin hechos cuando el proceso es de puro derecho, claro. Pero estamos hablando de una pulga que habla, ¿no?, de una excepción. Normalmente, ley y hechos configuran cómo concibe un juez una sentencia. ¿Y qué pasa con doctrina, con costumbre, con jurisprudencia? ¿Qué pasa? Que son instrumentos de justificación máxima. ¿Por qué? Porque los puede o no los puede usar. Jamás van a encontrar ustedes un pedido de nulidad porque no usó la costumbre o porque no usó la jurisprudencia. ¿Se dan cuenta? O sea, la justificación mínima alcanza solamente a la ley y los hechos.
Si esto es así, en la práctica, ¿qué significa? Que de las fuentes de derecho que hemos listado en el tema anterior, costumbre, doctrina, jurisprudencia, etcétera, etcétera, en el civil law y específicamente en el Perú, el único instrumento con fuerza vinculante es la ley y la interpretación que de él se hace del enunciado normativo que produce la norma jurídica. No hay más. En este escenario de analizar cuáles son las fuentes de derecho nativas en sede nacional, cómo es el proceso de aplicación judicial del derecho, cómo es en el common law, cómo es en el civil law, rápido porque esta es una exposición, ¿dónde aparece el precedente en el civil law? ¿Dónde? O sea, ¿cuál es su lugar? ¿Cómo le hacemos sitio? Hay una diferencia entonces en que en el civil law la jurisprudencia no es indispensable, a lo mucho complementa, es máxima, y obviamente en el common law es de justificación mínima, porque es un elemento absolutamente esencial. Lo voy a repetir simplemente. ¿Por qué esto ocurrió? Porque optamos, o sea, asumimos la idea de la codificación como nuestra, la heredamos, la hicimos nuestra, y en ese contexto la jurisprudencia sobraba. En otros ámbitos, básicamente Inglaterra y sus colonias hicieron al revés, y por eso allí el asunto funcionó de manera distinta. Esto es, entonces, en este escenario, ¿cómo entender qué es el precedente? Así en teoría, no en el Perú lo vemos luego, pero qué cosas entender para saber lo que está pasando en el país con el precedente. Algunos conceptos, ¿ya? Mínimos. Precedente es la técnica de argumentación a partir de la cual se extrae un fundamento jurídico de un caso decidido a fin de aplicarlo a otro que contiene un caso similar o idéntico. Es decir, en el fondo, si habláramos con categorías nuestras, se trata de una integración por analogía, no interpretación, porque es analogía. Digamos, para acercarnos a algo que se nos parece, con otras características, el stare decisis y otras cosas, como vamos a ver, lo dan. Pero si a algo quieren que se asemeje, si tiene un primo hermano en sede nacional, es la analogía, sin duda, como método de integración. La jurisprudencia, en cualquiera de sus dos expresiones mínimas, conjunto de decisiones de un tribunal específico, generalmente un tribunal supremo, o conjunto de decisiones sobre un mismo asunto de un determinado tribunal o de una determinada región judicial o lo que quiera que sea. Es una categoría abierta, no es una categoría cerrada, no es una definición estricta, ni tampoco vale la pena tenerlo. Pero aquí viene lo importante. Hay que distinguir precedente de doctrina jurisprudencial. Cuando la Corte Suprema o una Corte Superior, la Corte Superior de Chiclayo, empieza sucesivamente a desarrollar un tema jurídico sobre desalojo y lo hace con continuidad, lo que está haciendo es empezar a plantear una senda, una tendencia en un determinado tema jurídico. Y nada más que eso es doctrina jurisprudencial. Por eso no vincula a los jueces de primer grado de Chiclayo, pero de alguna manera la autoridad, la calidad, la solvencia moral y científica de quien lo hace puede vincularlos más. Pero en todo caso, para darle una idea simplemente se puede llamarle precedente persuasivo. A mí no me gusta. Yo creo que aquí hay que llamar doctrina jurisprudencial, por una desgracia que voy a contar luego. Pero el precedente realmente vinculante es aquel que viene acompañado de otra doctrina que se llama la doctrina del stare decisis. Estar a lo decidido significa de latín al lenguaje nuestro, y por lo tanto la doctrina del stare decisis le otorga al precedente una firmeza, una fijación, una tendencia a asegurarse un lugar en ese ordenamiento jurídico. Por esa razón, no es suficiente que en un país diga que asume el precedente, sino tiene que regularse su apoyo, su sostén, que es el stare decisis. ¿Y qué pasa en los países, Inglaterra y sus colonias, que tienen el precedente con stare decisis? Que se expresa, se asume una posición
Y ningún juez a quien alguna parte le invoca un precedente, ¿en qué consiste la vinculación? En que ningún juez se puede apartar sin fundamentar por qué se aparta. En eso consiste la vinculación. Alguien, sospecho que con un altísimo grado de entusiasmo y de torpeza, ha venido diciendo por años en el Perú, inclusive estuvieron a punto de ser destituidos muchos jueces, porque el honorable Tribunal Constitucional de mi patria decidió que quien se apartara de sus precedentes inclusive debería abrirse proceso penal. Un amigo querido que se llama Tarufo, bueno, no era de este país, así que tuvo que decirlo de alguna manera. Lo que dijo es: jamás he visto en algún lugar de la tierra que el precedente sea lo que es en el Perú. O sea, lo dijo y uno tiene que comerse la vergüenza, porque eso no existe. Eso no existe. O sea, el precedente es simplemente lo que tiene que ser. Porque si un juez es prisionero del precedente, simplemente le anula su capacidad racional, se anula su capacidad persuasiva, le anula su independencia interna. O sea, ya empieza a reducirse a simplemente una persona que tiene que seguir. No, él va a apreciar el precedente. Y si cree que debe seguirlo, lo va a hacer, sin duda. ¿Por qué no? Pero tiene razones, muchas, para separarse. Dentro de una sentencia hay fundamentos que no son tan importantes y definitivos como podría ser el precedente. Se llama obiter dicta. Los obiter dicta van generando posibilidades más adelante de desarrollar un precedente. No lo son. Pero el átomo, vamos, algo más, el núcleo, el núcleo, ahí donde está el protón y el neutrón, eso está mejor. El núcleo del precedente es la ratio decidente. Y la ratio decidente no es simplemente una decisión de derecho. La ratio decidente es una mezcla. Hay razones de derecho y razones de hecho que componen la fundamentación central de esa sentencia y la posibilidad de que sea un paradigma para futuros casos. Hay que tener mucho cuidado con el ratio decidente. No es derecho, como cree el Tribunal Constitucional. Es una mezcla de ambas. ¿Cómo se obtiene un precedente? Se lo voy a contar. Ahí está. Ahí está. Un día un señor llamado Donahuy se tomó una cerveza de ajenjo que estaba en una botella negra, se la bebió y la cerveza tenía un caracol muerto y eso le produjo una enterocolitis, una infección intestinal que casi lo mata. Entonces este caso llegó hasta la Corte Suprema Inglesa, que en ese tiempo todavía, hasta el 2005, se llamaba la Casa de los Lores, y la Casa de los Lores decidió que era fundada la demanda de indemnización porque toda persona que consumía un producto y que no estaba en posibilidad de saber si ese producto tenía alguna dificultad, tenía alguna afectación, entonces debería pagársele por la reparación. Pero fue bien curioso, porque esta decisión de la Casa de los Lores motivó que los juristas, porque la Casa de los Lores no dice y la ratio decidente es esta, no, da la sentencia nomás. Entonces los juristas empiezan a especular en torno a la sentencia y algunos decían: ¿cuál es la ratio decidente? Los fabricantes de cerveza en botellas opacas tienen el deber de impedir que ingresen caracoles muertos a sus envases. Mire qué ridículo, no sirve para nada, pues, solamente para que tome cerveza en botella opaca y que haya caracoles. O sea, cualquier otra hipótesis no sirve, una bobada, no sirve. La segunda: los fabricantes de cerveza en botellas opacas tienen el deber de impedir que ingresen caracoles a sus envases, ya no importa si vivos o muertos. Sigue siendo bobísima el ratio decidente porque tiene un barco muy diminuto, ¿no es cierto? Los fabricantes de comida y bebida tienen el deber de cuidar que ningún cuerpo extraño nocivo entre a su producto. Más o menos empezaba a ser importante. Y finalmente afincaron en esa: los fabricantes de productos cuya venta deja al consumidor sin posibilidad de un examen exterior del producto tienen respecto de este el deber de diligencia razonable. O sea, en otras palabras, fallaron a favor, ¿no es cierto?, de Donovan, y lo que se dice es: todo aquel que venda algo y que no permita en esa relación directa con el cliente saber su constitución, obviamente si eso está mal hecho,
tiene el deber de resarcirlo. Eso fue en 1932, Donoghue versus Stevenson. En 1936 se produce una situación bien rara. Un señor llamado Grant compra en Londres una ropa interior y la compra y se la pone. Y aparentemente el fabricante le había echado demasiados sulfatos, un poco para mantener, para que se vean, no sé, bien armados, supongo, la ropa interior, no tengo idea para qué sirve. El caso es que se lo puso y obviamente tuvo una dermatitis terrible, fue muy afectado, demandó y su abogado quiso utilizar el precedente Donoghue para su caso, porque igual él compró, se lo dio a su casa, se lo puso y desgraciadamente le vino esta dermatitis severa. Sin embargo, fíjense lo que pasó. Fue rechazada la demanda, dijo que no es aplicable Donoghue porque lo compró a través de un intermediario, si no lo compró directamente, no a la persona que había hecho, porque en el anterior le compró al fabricante de la cerveza. En este caso no, le compró en una tienda, no al directo, y por lo tanto no hubo contrato entre demandante y demandado. Y por esa razón, Donoghue no fue aplicable. No espero que estén de acuerdo con una u otra. Lo que estoy intentando decir es que en sistemas que se asume el precedente se forja como producto de lo que los juristas leen la sentencia y van extrayendo y se va discutiendo. El profesor Castillo tiene tal posición, el profesor Luciano Barqui tiene tal otra, nos vamos enriqueciendo con eso y al final vamos diciendo la sentencia tal es tal. Ese es el tema. O sea, el tema no es que alguien levante la mano y oye, este esto, un punto, y nadie más discute y nadie más habla y ahí se acabó, que es un poco lo que viene pasando por acá, si se dan cuenta, ¿no? ¿A qué me refiero con los límites vinculantes del precedente? Es decir, ¿qué posibilidad? Yo le decía hace un rato, ningún juez en el common law está obligado a seguir el precedente. ¿Qué puede hacer? En primer lugar puede, por ejemplo, decir, este caso, sí, en efecto, se parece bastante al que yo voy a resolver, pero hay un hecho que es particularmente distinto al mío, y en esa circunstancia yo no lo voy a usar y me voy a apartar. Eso se llama distinguishing. El 80 o 90% de los jueces de primer grado en Estados Unidos usan distinguishing, porque es una manera, es casi una suerte de autoestimación. O sea, sienten que no necesariamente el precedente hay que seguirlo, y si tienen una oportunidad, hacen distinguishing. ¿Qué es cesante raciones? Esa vis lex. En algún momento, en 1960, 70, en los años de Kennedy, en los años del gran progresismo yanqui, se dio un precedente. 25 o 30 años después, es bastante probable que ese precedente no se ajuste a la realidad histórico-social que se está viviendo. Entonces, si un juez descubre que las condiciones en las cuales se dieron el precedente no son aquellas en las cuales debe resolverla, pues no lo hace. No hay ninguna razón para que lo siga. O sea, el precedente no es un mandato sagrado, pues, no es un mandato, no es un culto a un dios veleto que está en la primera cuadra de Azángaro y que por lo tanto hay que seguirlo. O sea, así no funciona esto. O sea, hay que pensar que hay otras posibilidades de hacer. Otras posibilidades que es perfectamente posible en la Suprema Corte Americana que un juez no esté de acuerdo con el precedente, disienta del precedente y se aparta de él. Al apartarse de él, nosotros le llamamos un voto en discordia, un voto dirimente. Está gestando de repente una nueva ruta. Alguien que seguro ustedes han escuchado, que se llama Oliver Wendell Hall, fue elegido muy joven para la Suprema Corte, y cuando llegó habían todos estos veteranos que habían generado la sentencia esta de separados pero iguales en materia de discriminación racial, y él era progresista. Entonces, ¿qué pasó? Que él permanentemente tenía una opinión distinta, hacía dissenting opinion, con lo cual quebraba la posibilidad de que se haga un precedente. Aquí, en lugar de eso, en lugar de buscar unanimidad, ahora están rebajado el número de votos que se requiere para un precedente. Es decir, yo no sé, con toda sinceridad, qué miran, dónde leen, pero en fin, esto es lo que está pasando por aquí. Entonces, no es exacto que en el common law haya el precedente, por ser vinculante,
determina que el juez deba inclinar la cerviz y firmar lo que se le viene. Si eso no es allá, yo no veo absolutamente ninguna razón para que eso sea acá, porque yo no conozco una casta de juristas que haya llegado a un nivel tal que les podemos conceder 5 años para que ellos, ya les conseguimos a otros, y vaya la barbaridad que hicieron, para que ellos dicten cómo es el derecho y que nadie se separe de él. Creo que esa es una barbaridad de la cual tenemos que estar muy, muy atentos. Y una prueba de eso es el overruling. ¿Qué es el overruling? Es simplemente la posibilidad que tiene el propio órgano que ha dado un precedente de apartarse de él. O sea, es perfectamente posible que esa misma corte. ¿Y por qué es posible que eso ocurra? Porque en los órganos inferiores hay alguien que ha discrepado. Y al discrepar y al llegar por certioraria a la corte tiene 2 opciones: ratifica su posición o overrulea, hace overruling. Pues no, tiene razón este juez de Detroit, este juez de Idaho, si tiene razón, ya estuvo bueno, ya creo que tenemos que pensar seriamente en cambiar, o mantenemos, cambiamos. Esa ya es una opción, pero en cualquier caso, adviertan que nadie está pensando en un precedente que se vuelva no solamente anacrónico, que no se vuelva tan estático, tan duro, que ni siquiera los 10 mandamientos estén a su altura. De eso se trata. Entonces es la revocación del precedente por el que les pidió, ¿no? Un tema que en el Perú es inexistente es cómo funciona el overruling. Porque yo les quiero decir una cosa: imagínense que ustedes hoy están siguiendo un proceso respetando una posición de la Suprema Corte, un precedente de la Suprema Corte, y el lunes la Suprema Corte cambia de precedente. Ustedes, que vienen litigando hace 8 meses con toda la tranquilidad que hay un precedente que los favorece, cambia, ¿se le debe aplicar a su caso? O sea, ¿no hay por lo menos un tema que discutir? O sea, adviertan simplemente eso. O sea, están en la ruta, ustedes están siguiendo una ruta, de repente el Supremo cambia de ruta y a ustedes los agarra dentro de la vía. El tren se los va a llevar con todo, porque obviamente ya no va a ir por la ruta que ustedes querían, sino va a ir de frente donde ustedes, los va a destrozar. Entonces, el overruling puede ser puramente prospectivo, es decir, se expide, ni siquiera se aplica el caso. O sea, la Corte al caso que va a cambiar el overruling no le aplica, porque esa persona fue respetuosa del precedente, entonces se aplica para adelante. Eso es puramente prospectivo. Relativamente prospectivo se puede aplicar al caso y hacia adelante. Retroactiva es bien peligrosa, pero se puede hacer, es aplicar hacia atrás y generar situaciones absolutamente discutibles. Pueden haber algunos casos en donde no sea, pero decidir si es retroactiva o es prospectiva es un tema delicadísimo, muy importante para hacer overruling y que debe estar como mínimo regulado. Una vez, en 1961, una señora que se llamó Dolly Mapp vivía en Ohio, en Cincinnati, y los policías fueron enterados de que ella tenía en su casa a un delincuente prontuariado que estaba buscado. Fueron a verlo, pero no fueron sin orden para ingresar, el orden fiscal. Dolly Mapp los votó, regresaron con un orden fiscal y entraron, y no encontraron a la persona, pero le encontraron a Dolly Mapp una cantidad más o menos importante y significativa de material pornográfico que en 1961 en el estado de Ohio era delito. Y por lo tanto no se la llevaron porque estaba ocultando un delincuente, sino por tener este material, y fue procesado. Este asunto llegó a la Suprema Corte vía certioraria, y la Corte Suprema Americana decidió que había que liberar al Dolly Mapp. ¿Por qué? Porque se afectaba la cláusula de exclusión, que es la cuarta enmienda de la Constitución, porque no se puede someter y cambiar el destino de una prueba a mitad de proceso. Ella fue indagada porque estaba guardando a una persona, pues no estaba ocultando a ninguna persona, y lo otro no se le podía aplicar. En sede nacional
o en doctrina penal nuestra, creo que se llama, la doctrina del fruto del árbol envenenado, que tiene que ver con el origen de la llamada prueba ilícita, tan desarrollada en estos temas, pero con alguna variante, a la cual no voy a entrar, porque no viene al caso. Pero ¿por qué me interesa el caso Mapp versus Ohio? Porque eso fue en 1961, y por un error, la Corte le dio efecto retroactivo a Mapp versus Ohio. ¿Y qué pasó? Que entonces, como antes estaba rigiendo otro precedente, desde 1949, se presentaron más de 4.000 habeas corpus y salieron una cantidad impresionante de delincuentes a la calle por la aplicación retroactiva. Casi un año después se dieron cuenta de la barbaridad, dieron otro precedente, pero con efecto prospectivo, y resolvieron el tema. Pero obviamente, este error, al derogar un precedente anterior del 49, produjeron una cantidad de gente de mal vivir que salió simplemente por no haber identificado correctamente el efecto temporal del overruling. Eso quiere decir. En sede nacional tenemos un precedente que se ha incorporado básicamente a partir del Tribunal Constitucional, básicamente. El artículo 400 del Código Procesal Civil marca una figura distinta, que es el pleno casatorio, que también genera doctrina jurisprudencial, no precedente, nunca dijo precedente, dijo doctrina jurisprudencial. Y además habrá que reconocer que la Corte Suprema, yo no sé si por negligencia, pero en todo caso ha hecho un uso cauto del artículo 400. A la fecha vamos 7 plenos casatorios y van 23 años de código. En el caso del Tribunal Constitucional es del 2005, vamos 10 años de Código Procesal Constitucional y deben ser más de 100 los precedentes. Algunos de ellos que se contradicen y no sé cómo se resolverá, me imagino que por ponderación, pero es una cosa de loco cómo ocurre. Pero esa es la situación en sede nacional. El artículo 22 lo cito simplemente porque alguien vaya a decir, bueno, pero te estás olvidando que el precedente ya está regulado de hace como 15 años en el Perú. Sí, pero está regulado, ¿y para qué puede servir? Si la Corte Suprema produce más de 25.000 casos al año, si cualquier sala suprema sobre cualquier tema puede decir A, no A, D, no B, C, no C. Entonces, ¿cuál es el precedente? ¿Cuál es lo que se sigue? O sea, es una botica muy bien surtida la Corte Suprema, y por lo tanto sirve para todos los males y para ningún bien. Eso es lo que quiero decir. Por eso es que el artículo 22 casi no hay que tomarlo en cuenta. Es bien difícil concebir, incorporar el precedente judicial en los términos que hemos conversado sin una reforma en la metodología de enseñanza del derecho. Esto es vital, esto es esencial. En el país, ¿cómo se identifica la ratio decidente? El código le permitió al tribunal que haga la elección, o sea, que haga una sumilla, como la súmula brasileña, que es bien interesante, pero igual disfuncional. Pero eso, lo que ha significado es simplemente arbitrariedad. En el Perú, el Tribunal Constitucional ¿tiene overruling? No tiene overruling. Y quisiera que me sigan un minuto con esto. ¿Qué significa que un tribunal no tenga overruling? Que dé precedente y no tenga overruling. ¿Qué significa? Significa que lo que dice no se va a cambiar jamás. ¿Es que nunca va a cambiar de posición? ¿Qué tal eso? ¿Cómo es? O sea, ¿el derecho es una ciencia o es un culto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo alguien puede decir algo y eso se graba en la piedra, como en Chavín? No hay manera. En la hipótesis que algún día haga un overruling, ¿va a ser prospectivo? ¿Va a ser retroactivo? ¿Prospectivo simple? ¿Cuál va a ser? No se sabe, porque no hay nada regulado. Estaba en el título preliminar para hacer un desarrollo, no para que se convirtiera en una herramienta. Lamentablemente, eso ha ocurrido. Empiezo a concluir. El precedente judicial que nosotros tenemos, o el precedente que rige en el país, bueno, no es nuestro, que su implantación no es sencilla, y que no existiendo el método de casos como técnica de enseñanza, es muy difícil seguir con eso del precedente. No existe un sistema de precedente, hay varios, y nosotros simplemente no sabemos cuál hemos elegido. Es un tema de política judicial elegir uno de ellos, pero no lo hemos hecho. Allí el stare decisis se convierte en vinculante. Nosotros no tenemos
Nosotros no hemos definido a la jurisprudencia como fuente con fuerza vinculante. No lo hemos hecho. Nadie ha modificado la Constitución, siquiera el Código Civil, que es un marco importantísimo en muchas cosas de la vida nacional. Tampoco ha habido ese cambio, tampoco ha habido un desarrollo sobre la fuente de derecho. Entonces, ¿de dónde se ha producido el cambio? ¿Cómo aparece el precedente como fuente de derecho? Eso hay que verlo, ¿no? En sede nacional, cualquier juez se puede apartar de un precedente. Esto hay que reafirmarlo cuantas veces sea necesario. Todo lo que tiene que hacer es fundamentar por qué se aparta. Nada más, y se habrá apartado razonablemente. Algunas sentencias del Tribunal Constitucional están desarrollando un tema muy particular. Hablan de autonomía procesal constitucional, que yo con sinceridad no sé qué signifique, y hablan de precedente constitucional. O sea, ya empieza a desarrollarse casi una especialidad tan particular que se supone que nada de lo que hemos dicho sirve. En la hipótesis que así sea, ¿qué sirve? Nada, porque nadie ha dicho de qué se trata y en qué consiste eso que está ahí. Entonces, es un absurdo hablar de precedente obligatorio sin overruling, sin saber quién identifica el rasgo decidente. Eso no es posible. Si el tribunal decide que los apartamientos que se puedan hacer generan nulidad, que alguien que se aparte de su precedente genera nulidad, creo que está cometiendo una arbitrariedad, está haciendo algo que Ferrajoli decía: estamos viviendo en el derecho contemporáneo un sistema en el cual más importante que los derechos son las garantías. ¿Y qué significa vivir en una sociedad con garantías? Que no existe poder que no esté limitado. E insólitamente, cuando uno espera del poder político arbitrariedades, absurdos, más bien un órgano jurídico produce arbitrariedad y considera, además nos deja en una situación de tal, o sea, estamos tan indemnes a él que no tenemos garantía contra el Tribunal Constitucional, no por el momento. Finalmente, el precedente no es fuente de derecho en el Perú. El precedente no vincula en términos de generar una inconducta en el juez, eso es falso. La autonomía e independencia judicial son garantías de la Constitución y por lo tanto un juez perfectamente se puede separar de un precedente. El precedente no lo vincula de esa manera, pero sí tiene que referirse a él. Y finalmente, el segundo párrafo del artículo 3º del título preliminar del Código Procesal Civil dice que además de la ley son fuentes de derecho procesal los principios, la doctrina y la jurisprudencia, de tal suerte que en sede nacional, por lo menos en sede de derecho, en sede judicial, ya que no en sede constitucional, el precedente no ha infectado el país y esperemos que no lo siga infectando el Tribunal Constitucional más. Gracias por su tiempo, amigos. Quería hacer un comentario acerca de su disertación, acerca de que de alguna manera, si vamos al origen del precedente judicial, de alguna manera en un análisis lógico, le digo que vendría a ser como una especie de contaminación, un facilismo, como una maqueta, ¿no? O sea, como lo que nosotros hacemos ahora en el internet, copiar y pegar. Entonces, para mí, de origen, si estamos hablando, es un tema de un prejuicio jurídico. ¿Por qué? Porque vas a decir, este camino ya lo conozco. Oh, pero se desmoronó el cerro y trajo una piedra a este camino. Encontramos una variante. Entonces, digo, ¿no sería mejor desperjudirnos de aquello y entrar en armonía, en equilibrio, sin prejuzgar cada caso? Si tendríamos que ir al origen, a mi manera de verlo, ¿no? Es mi visión. Sí, a ver si lo capté bien. En cualquier caso, déjeme decirle lo que yo pienso. O sea, creo que el precedente, que la doctrina del precedente tiene una considerable importancia para el tema de las decisiones judiciales. Es muy importante. Yo creo que es significativo para el sistema de impartición de justicia. Creo que ha tenido un mal ingreso. Creo que ha ingresado por la ventana. Ha ingresado con urgencias. Ha habido, o sea,
ha habido mucho voluntarismo, o sea, ha habido muchas ganas de creer. O sea, si usted conversa con una ama de casa que no sabe derecho y le dice, ¿qué te parece si todos los desalojos empiezan a ceñirse a lo que la Corte Suprema diga sobre desalojo? Con lo cual ya no necesitan durar 1 año y medio, 2 años ni 3 años, sino simplemente reflejan lo que contiene la sentencia y se acaba. La idea es excelente, es falsa. ¿Por qué? Porque la configuración de cada proceso, ¿en qué se distingue un proceso? Se distingue en los fundamentos de hecho. Los fundamentos de hecho hacen que un proceso sea distinto a otro. La razón de derecho siempre va a ser la misma. Entonces, creo que es bueno pensar en un precedente. Lo que pasa es que hay que regularlo de forma completa. Hay que desarrollar una técnica completa de él. Y fundamentalmente, amigo, hay que hacer una cosa que no se hace en las facultades. Yo siento que una enseñanza teórica, una enseñanza más que teórica, a veces dogmática únicamente, que si fuese teórica fuese muy buena. Hacer dogma es establecer verdades anticipadas, indiscutibles y que se asumen como tal. Entonces, desgraciadamente, si uno sigue pegado a un paleopositivismo como lo estamos en sede nacional, esa va a ser la vertiente a la cual vamos a acabar más tarde o más temprano. O sea, la gracia está en expandir el derecho. O sea, el derecho no puede seguir tuberculizado en un sistema legal. No podemos seguir creyendo que un ordenamiento jurídico se reduce a un sistema legal. En sede nacional, en gran medida está pasando. Hay esfuerzos en los últimos 30 años para que eso cambie. En esa línea es en la cual hay que seguir actuando. Hay que producir una forma distinta de decir derecho, de hacer derecho. Muchas de las cosas aquí dichas de repente pueden ser totalmente nuevas, desconocidas, fuera de contexto, pero bueno, de eso se trata, pues. Si vamos a seguir repitiendo lo mismo, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Buenas noches, doctor Monroy. El que le habla es alumno de la Universidad Privada Antenor Orrego. Habiendo escuchado su exposición, su brillante exposición, me atrevo a preguntar, ¿usted qué considera sobre los acuerdos plenarios en materia penal que la Corte Suprema muchas veces confunde como un precedente vinculante, cuando muchos de nosotros sabemos que el precedente vinculante, ya sea judicial o constitucional, surge de un caso en concreto, ¿no? Teniendo efectos interpartes, y muchas veces, si es judicial, va a tener efectos relativos en precedente vertical, y si es del Tribunal Constitucional, un efecto erga omnes absoluto, ¿no? Porque va a vincular a la sociedad, a los poderes públicos, a las mismas partes que intervienen. Entonces, partiendo de ese punto, el acuerdo plenario no surge de un caso en concreto, no surge de una controversia por parte de los jueces supremos que quieren dar a dilucidar sobre un tema en concreto, ¿no? Como nosotros conocemos, qué sé yo, acuerdos plenarios como la prescripción, X y etcétera, ¿no? Gracias. Clarísimo. Se lo cuento con una anécdota. En el año 2012 o 13, ya no me acuerdo, disculpe, es un tema de edad, pero yo estuve en Alicante y yo le conté al amigo Manuel Atienza este tema que usted ha descrito. Yo le digo que en el país se arman plenos jurisdiccionales a partir de un tema, no a partir de un caso. Entonces, como creía que estaba exagerando. Cuando dije, usted va a venir, y Pedro Grandes ya lo ha traído un par de veces, y lo ha dicho, así, o sea, eso no existe. O sea, me parece bien que uno tenga tendencia a innovar, amigo, pero si tú quieres generar un precedente, tiene que ser a partir de un caso, tiene que ser a partir de cómo se... O sea, lo que hacen ellos es colocar un tema, no un caso, y después construyen una decisión, y después el amigo San Martín quiere que eso vincule. Eso no existe. Y sería muy bueno que se innove y que se siga esa ruta. Yo estaría de acuerdo, bueno, por lo menos es algo a la peruana, pero simplemente lo más importante, o sea, lo más importante de un precedente, ¿sabe por qué un precedente se sigue? Se sigue por la autoridad moral e intelectual de quien la da. O sea, por eso se sigue. O sea, no hay que meter a la cárcel a nadie. O sea, si la da a alguien cuyo prestigio, cuya autoridad por sí sola califica, sobrevalora lo que expresa, entonces eso va a ser un precedente y eso va a ser seguido. Eso es imposible en el caso penal.
Yo creo que es una desviación lamentable que aparentemente ellos dicen nos está dando éxito. Nos está dando éxito porque están haciendo que los jueces se rijan de una manera vertical, y ya hay errores y ya hay situaciones que afectan muchísimo. Porque quiero decir una cosa, a propósito de un tema que yo no conozco mucho, pero que es el tema penal. Yo no ejerzo en sede penal y no me gustaría hablar de eso, pero hoy día el problema más importante del país es un problema de seguridad ciudadana. Y cuidado con que todos los desarrollos en los últimos 20 años en materia penal, sobre la base de una presunta tendencia progresista, han decidido generar todas las garantías para el imputado y para el reo, y ninguna para el que para la víctima. Hablan de eso, falla el ministro del Interior, falla la policía, coimero, todo lo demás. Pero cuidadito, que en nuestra casa, en el derecho, es donde de repente estamos fallando. Salen a los 2 años, salen a los 3 años, entran y salen porque el expediente le faltó una cosa, el fiscal dice que le faltó tal tema y ese se va. ¿Se dan cuenta? No, todo para el imputado, para el investigado. Toda la garantía. Y al tipo que lo asaltaron, y al tipo que le reventaron el carro, al tipo que se le metieron a su casa, viejo, compra otra vez, pues, ¿no? Por ahí va la cosa, hay que tener cuidado con eso. ¿Alguna pregunta más? Doctor, buenas noches. Una breve exposición, les saluda Salatiel Marrufo de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Plantearle 2 preguntas. Hoy en día es muy discutido el tema de la predictibilidad en cuanto a la administración de justicia en el Poder Judicial en el Perú. Y la predictibilidad justamente nos ha llevado o nos lleva hoy en día a ser sometidos por los medios de comunicación y algunos de los jueces a resolver conforme a los medios de comunicación, como lo expresaba uno de los ponentes. Incluso en la Corte Suprema, una sala suprema resuelve un caso sí y la otra sala suprema, la vecina, resuelve un caso similar no. De manera tal que si usted es un abogado litigante y lleva su caso a la Suprema, tiene que encomendarse a la Virgen María para que llegue a la sala que resuelva como está planteando el caso. ¿No cree usted que el precedente vinculante estático es una respuesta o resuelve el tema de la predictibilidad? Y la siguiente pregunta, doctor. Usted ha sido invitado con amigos Curiae en el último pleno casatorio civil, el 7º pleno casatorio con respecto a la propiedad versus embargo inscrito. He escuchado su disertación en ese tema y sostiene usted que no debe ser materia de un precedente vinculante. Me gustaría escuchar su opinión al respecto. Sí, cómo no. Sobre lo primero, amigo, sí, en efecto, mientras una Suprema Corte siga resolviendo, vamos a hablar de sede civil nomás, las 2 salas y sede constitucional, hay una tercera, pero 2 salas también. Entre esas 4 sigan resolviendo 15.000 sentencias al año, es absolutamente imposible hablar de precedente, de presidibilidad, de nada. O sea, lo que intento decirles, hay una técnica para llegar a reducir el caso en la Suprema Corte. Nos hemos acostumbrado, fíjense lo que les voy a decir, a una cosa terrible. Todo el mundo cree en este país que tiene derecho a 3 grados. Me parece estúpido. ¿Y por qué no 5 mejor? Yo creo que son 2. Y excepcionalmente la Suprema no sirve para los litigantes. La Suprema no debe servir para hacer justicia. La Suprema debe servir para uniformar la jurisprudencia, para cuidar el uso del derecho objetivo. O sea, hay que cambiar los roles. Es bien difícil lo que usted está escuchando ahorita, pero sí, yo creo que la Corte Suprema no puede servir para eso, porque si usted le mete el fíndice lógico, va a producir 20.000 sentencias al año. Todo el mundo va a querer hacer. ¿Sabe usted cuántos jueces de casación hay en Italia? Hay más de 500, 512 son. Hay casaciones regionales. El año 2013, las Cortes Supremas italianas cerraron con 114.000 expedientes que debían para el siguiente año. Es el país más sancionado por la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo, por el tribunal. O sea, ese es el nivel. O sea, hay un momento en el cual hay que decir hay que parar, pero no con precedente que se inmovilice, porque allí va a solucionar el tema de la predecibilidad exactamente como una persona dejaría sin enfermos un hospital si es que entra con una ametralladora y los mata a todos. También lo soluciona sin ningún problema. Vamos a ver si eso es lo que nos interesa. Y el tema del 7º pleno casatorio,
señor, con lo que pasa es lo siguiente. Han asumido los señores que fueron y los señores que escribieron sobre la materia posiciones radicales en torno al propietario o al acreedor. Entonces, para algunos, el propietario es un ser demoníaco que llega tarde, que seguro ha simulado y que quiere afectar el derecho del acreedor, que es un pobrecito, digno, que no tiene por qué ser afectado. Y otros creen que el acreedor es un sinvergüenza y tal lo demás. O sea, yo no creo que una categoría jurídica sirva para imputarle a alguien que es bueno o porque es malo. ¿No es cierto? Usted es propietario, usted es acreedor. ¿Y qué es, bueno o malo? Yo no sé, pues. ¿Cómo puedo saberlo? O sea, el tema no es en qué posición uno se encuentra. Creo que hay situaciones jurídicas marginales en donde lo que hay que hacer es doctrina jurisprudencial. No siempre una tercería excluyente de propiedad es algo venal, es algo mal hecho. Si la norma pide, si el enunciado normativo pide que el documento con que se presenta un tercerista sea de fecha cierta y el juez considera que es de fecha cierta, pues entonces de repente ese tema es razonable. ¿Por qué no entenderlo así? ¿Por qué ser tan radical? ¿Por qué decir tiene que ganar siempre el propietario o tiene que ganar siempre el acreedor? ¿Por qué? Porque hay una norma en el Código Civil, el segundo párrafo del 2002, que refiere al derecho común, y alguien ha dicho derecho común es derecho civil, como decía Castán Coveñas, como decían todos los españoles. Derecho común es otra cosa. Derecho común es lo que describí ahora. Es la suma del derecho romano justinianeo, más derecho romano canónico, más derecho germánico, más el derecho de los pueblos que se asentaron en ese momento. De ahí se gesta el derecho común, que aparece en las ciudades-estado, etcétera, etcétera. Y después va a dar lugar, pasada la edad moderna, a la edad de la codificación. Pero ese es su presupuesto. Pero derecho común, derecho civil, eso fue escrito algún día, repetido después, y ya se quedó. Y eso no es cierto. Buenas noches, doctor Juan Monroy Gálvez. De antemano agradecerle por su exposición y por el comentario o respuesta a mi pregunta. Mi nombre es Cristina Bastidas, alumna de la Universidad de San Marcos. Una de las expresiones críticas respecto al precedente vinculante creo que se puede notar o es palpable en la última, en la mentada sentencia del Tribunal Constitucional del caso Rosalía Huatuco, en la cual el tribunal da un giro de 360 grados respecto a una doctrina jurisprudencial, donde tenía prioridad el principio de primacía de realidad y establece un precedente vinculante completamente opuesto a la doctrina que venía desarrollando de largo tiempo. Y es más, no contento con ello y ya mostrando el estado de convulsión, lo establece o determina la aplicación retroactiva de este precedente. Si esta interpretación o este tratamiento realiza el máximo órgano de interpretación de nuestra Constitución, ¿cuál es la respuesta que deberíamos o de qué manera deberíamos abordar tal crítica situación o hasta esquizofrénica situación, ¿no? Esa es una pregunta. Y lo segundo, quería incidir en su posición que usted argumenta en el 7º pleno casatorio, si bien es cierto que hay que analizar los casos concretos y ver puntualmente el caso tanto del acreedor como del propietario, se ha venido analizando así tanto tiempo, ¿no? Tanto para el acreedor, el propietario, pero el nivel se necesita, a mi parecer, un nivel de predictibilidad tanto para asegurar al justiciable como al abogado que va a defenderlo, ¿no? Por ahí va mi pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Cómo no? El precedente Huatuco es la mejor demostración de hasta dónde se puede llegar con el voluntarismo. El voluntarismo significa que yo presumo de ser juez constitucional, pero en realidad lo que yo quiero que ocurra es lo que yo creo que dice la Constitución, no lo que la Constitución dice. Eso es voluntarismo. Y eso, como usted comprenderá, es una barbaridad. En el caso de Huatuco, entre tantas cosas que podemos hablar, tal vez lo primero y más importante es que es una decisión que favorece totalmente al Estado y que coloca en una situación de marginalidad a los trabajadores no contratados del Estado. Eso lo hace cambiando un precedente en un caso en donde ese no era el tema. Es como si en un caso de desalojo resolviera un tema de crédito al cual se refirió el doctor Castillo al final de su intervención cuando estaba siendo preguntado. En un desalojo genera un precedente sobre un tema de crédito. ¿Alguien puede creer eso? ¿Alguien puede creer que eso es razonable? El tema Huatuco no se refería a ese tema y sin embargo lo colocó. ¿Ya? Eso es demasiado.
Cuando yo me estaba refiriendo en términos firmes, además lo he hecho en Lima y lo voy a hacer en un curso que hay en noviembre en la Universidad del Pacífico, donde van a haber 2 jueces del Tribunal Constitucional y donde le voy a decir esto de frente, porque creo que esa es la manera, porque eso es, o sea, la elegancia consiste en eso. Nada, claro, ya no voy a ir a litigar al tribunal, cierto, pero igual lo voy a hacer. Amiga, yo cuando remato en el tema del 7º tribunal, yo sí creo como usted que lo que hay que hacer es, lo que tiene que hacer la Corte es generar doctrina jurisprudencial, o sea, tendencias que vayan un poco amarrando una posición, no una posición firme, pero vayan diciendo que se descarta, porque hay situaciones sí que son muy anómalas, ¿no? Y que generan incertidumbre. Entonces creo que eso es una manera de avanzar. La doctrina jurisprudencial es eso, es generar tendencias, es ir afinando el tema, poco a poco. ¿Ya? Bueno, ahora sí, muchas gracias. Un gusto grande.